puedas soportar. Yo sé los planes que tengo para ti. ¿Alguna vez empezaste un negocio porque alguien te dijo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? O quizás pensaste que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios cumpliría todos tus deseos. Pero espera, ¿realmente significa eso? Muchos usamos versículos bíblicos de manera rápida, pero ¿hemos entendido realmente lo que significan? Todo lo puedo en Cristo. Donde están 2 o 3 reunidos. Dios tiene planes de bienestar para mí. Pero, ¿y si te dijera que a veces estamos tomando esos versículos fuera de contexto? Interpretar mal un texto no es solo un problema, es una tragedia. Significa perder lo que Dios realmente quiere decirnos. En la serie ¿Realmente significa eso? Exploraremos algunos de los pasajes más populares, pero también más malinterpretados de las Escrituras. Prepárate para descubrir lo que la Biblia realmente dice y para crecer en tu entendimiento y fe. Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno verlos aquí. Yo sé que el día amaneció feo y no daban ganas de quedarse en la cama, pero gracias a Dios por todos los que sí vinieron. Y solo el próximo domingo, quiero aclarar un poquito, Vicente dijo, vengan temprano, antes de la hora. Los del segundo servicio no vengan tan temprano, porque si no, no van a dejar salir a los del primero, pero ese es el punto. Pero bueno, miren, pasamos a la serie de hoy, arrancamos una nueva serie. Pero antes de realmente entrar al texto de hoy, déjenme solo hacerles una pregunta. Si tú vas a ver a alguien que supieras que es la última vez que lo vas a ver, ¿qué le dirías? ¿Cómo aprovecharías ese momento? ¿Cómo aprovecharías ese tiempo? Si te vas si es la última vez que te vas a comunicar con alguien, ¿qué aprovecharías para hacer en esos momentos? Ahora, yo estoy seguro que todos nosotros aprovecharíamos el tiempo para expresar nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra gratitud. Tomaríamos ese tiempo, pues si hay instrucciones que dar, tal vez daríamos las instrucciones. Mira, te encargo esto, hace aquello. Si hay, enfatizaríamos nuestros mejores consejos para que aun cuando ya no nos volvamos a ver, se quedan las instrucciones. Las más importantes son las que recalcamos en el último momento. Pues el apóstol Pablo en algún momento escribió su última carta. Y muchos creen y muchos están de acuerdo que la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, es la última carta del apóstol Pablo. Es la última que él escribió. Y en esa carta vemos nosotros a Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Instrucciones que tenían que ver con te voy a pasar la estafeta, ¿sí? O sea, Pablo le dice, hey, yo estoy a punto ya de ser entregado como un sacrificio. Esa era una forma bonita de decir, me van a dar matarili. Ya aquí es la última vez, pero ahora te toca a ti. Ahora tú vas a agarrar el ministerio que Dios me encomendó y te toca a ti seguir adelante en la obra. De eso se trata segunda de Timoteo. Y en medio de todo eso, pues le está dando instrucciones y le está dando instrucciones finales, se está despidiendo y está recordando y enfatizando lo más importante. Y entre todo lo que Pablo enfatiza, hay una instrucción que a mí me llama la atención y es quizás uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y después lo último que dice es fantástico, porque le dice así, dice que usa bien. Otras versiones dice que usa con precisión la palabra de verdad. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, mira, yo ya me voy, pero ahorita que yo ya me voy, tú procura. Y es que hay un trabajo, hay un esfuerzo. El ser un obrero aprobado requiere intencionalidad. Le dice, procura con diligencia, o sea, esforzate mucho por ser este obrero aprobado. Y después le dice un secreto que a veces se nos pasa por alto, y es que para ser un obrero aprobado, el requisito es aprender a usar bien la palabra de Dios, aprender a leer bien la palabra de Dios, aprender a interpretar bien la palabra de Dios. Y es que, ¿saben? Y como decía el video, usar mal la palabra de Dios no solo es un problema, es una tragedia.
Porque cuando la usamos mal, perdemos lo que el Dios del universo nos quiere dar. Y miren, vivimos en un tiempo donde tenemos acceso a la palabra de Dios. En otros tiempos de la historia no estaba la Biblia. Ahora la tenemos en nuestros teléfonos, las tenemos en nuestros iPads, tenemos libros, tenemos varias versiones para asegurarnos de entender bien, tenemos comentarios. Y aún a pesar de eso, muchas veces no nos lo tomamos en serio. Y Pablo le dice, no, tú quieres ser un obrero aprobado, tienes que aprender a usar bien la palabra. Porque otra vez, usarla mal no solo es un problema, es una tragedia. Y es que a veces cuando la usamos mal nos engañamos a nosotros mismos. Queremos oír lo que queremos oír, queremos que nos digan lo que queremos escuchar porque es lo que nos gusta, lo que nos conviene. Y en medio de todo eso tendemos muchas veces a enfocarnos en lo que no es lo más importante. Y es que cuando nos pasa esto, o sea, usar mal la palabra es conocer a Dios a medias. O peor aún, es no conocerlo. Y todavía peor, es que muchas veces cuando lo hemos usado mal, hay personas que dicen, ya no lo quiero conocer. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Y por eso es que nosotros estamos arrancando esta nueva serie. Y ahora, acabamos de terminar la serie de José y de verdad yo estaba muy feliz porque muchos se me acercaron y me dijeron, pastor, es mi serie favorita. Y no hay nada mejor para un predicador que la última serie que ha predicado, la favorita. O sea, de verdad, esta es una serie bien diferente. O sea, con la historia de José estaba contándoles una historia y yo de verdad me sentía como escribiendo la película, así en Netflix, y yo se las contaba y me trataba de imaginar todo lo que estaba pasando. Esta serie va a ser muy, muy diferente, pero mucho, mucho más importante. Diferente porque vamos a estar estudiando la palabra, vamos a estarnos metiendo de cabeza. Pero en medio de esta serie vamos a estar haciéndonos una pregunta que es importantísima cada vez que agarramos la Biblia. Y es que nos tenemos que preguntar, ¿realmente significa esto? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que realmente todo significa todo? O sea, todo lo puedo, es todo. O sea, ¿qué significa que Cristo me fortalece? Me estoy adelantando, ese es el texto del día de hoy, pero saben, Dios quiere que interpretemos bien su palabra. Y Dios nos ha dado su palabra. De primero nos dio su palabra para que su palabra se interprete a ella misma. O sea, la mejor fuente de interpretación de la Biblia es la misma Biblia. Pero y en este tiempo tenemos más herramientas que nunca para hacerlo. Pero aún así, a veces es difícil. Y a veces es complicado y a veces no lo vamos a lograr. Y muchas veces no vamos a interpretar bien la Biblia por tres razones. A veces no la interpretamos bien porque aún con buenas intenciones nos equivocamos. Y es que hay cosas en la Biblia difíciles de interpretar. Es más, el mismo apóstol Pedro, cuando escribe su carta, nos escribe su carta diciendo, les dice, algunos han leído las cartas de Pablo, donde hay cosas difíciles de entender. El mismo Pedro dice, o sea, Pablo escribió cosas algunas veces difíciles que entender, y entonces a veces no las vamos a lograr entender. Pero, y eso es lo que yo quiero que vean, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros el pararse aquí, el escuchar lo que yo como maestro o los demás ancianos te estamos enseñando, y después hacerte esa pregunta y decir, ¿realmente significa eso? Y quizás para algunos eso debería significar, me voy a mi casa, voy a estudiar, voy a leer y voy a ver qué pasó. Y además hay un ejemplo de estos en la Biblia. En Hechos capítulo 17, Pablo nos cuenta, Lucas realmente, que es el autor del libro de Hechos, nos cuenta que Pablo había ido a una ciudad llamada Berea. Es más, mírenlo, Hechos 17:10 dice, inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, Pablo y Silas llegan a Berea y llegan a la sinagoga, llegan a la iglesia y les comienzan a predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que distinguía a los de Berea? Es esto, miren el 11, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren qué chilero. O sea, ellos se paraban y decían, Pablo les predicaba, y ellos eventualmente decían, tal vez Pablo les preguntaba, ¿cómo les pareció? ¿Les gustó el sermón? Ahí te digo mañana. Y se iban a su casa
Y comenzaban a estudiar la palabra para ver si lo que Pablo les había dicho realmente era lo que la Biblia estaba enseñando. Y la Biblia tiene una descripción para ellos y dice: ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Y así que esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, nosotros aquí nos vamos a parar domingo a domingo delante de Dios, de parte de Dios, tratando de hacer el mejor trabajo, de traer las escrituras tal como salieron del corazón de Dios. Pero la responsabilidad de cada uno de ustedes es quizás irse a su casa después y escudriñar y decir: y créanme lo que si alguien viene un día y me dice: pastor, domingo pasado usted predicó, pero no sé si me cuadra, créanme que ofendido no me voy a sentir, todo lo contrario, me voy a sentir honrado de que amen la palabra de Dios, de que tengan hambre tanto de la palabra de Dios que vayan a su casa para cuestionarla. Y ese es el propósito y ese es mi deseo para esta serie. Yo anhelo y yo oro que terminemos esta serie con más hambre de la palabra de Dios, amando más la palabra de Dios, escudriñando más la palabra de Dios y haciéndonos esa pregunta: ¿será que realmente eso es lo que significa? Ahora, algunos tal vez la pueden malinterpretar con buenas intenciones, pero hay otros que van a enseñar mal o interpretar mal porque todos queremos leer lo que nos gusta. Y entonces a veces los pastores estamos tentados a predicar algo que no es exactamente lo que la Biblia dice, pero es exactamente lo que la gente quiere oír. Y es que no se han dado cuenta, cuando malinterpretamos un versículo, generalmente lo malinterpretamos a nuestro favor. O sea, queremos que ahora el versículo diga que vamos a ser más ricos, más guapos, que vamos a ser más populares, que vamos a tener más poder y que a Dios no le importa nuestro pecado. O sea, pero rara vez nos equivocamos diciendo: no, Dios quiere que yo sirva sacrificialmente todavía más a su obra. No, nos equivocamos a nuestro favor. Y hay otros que sin duda a veces van a malinterpretar las escrituras y las van a enseñar mal porque quieren aprovechar la ignorancia de la gente para enseñorearse sobre ellos. Ahora, yo no soy ingenuo. Yo sé que quizás no todos van a salir de aquí a corroborar si de verdad la Biblia dice lo que me dijeron que la Biblia dice, pero deberíamos. Sí, realmente deberíamos, porque deberíamos honrar al Señor tomando en serio su palabra y buscando conocerla, interpretarla y aprovecharla bien. Así que con esto en mente vamos a pasar las siguientes 5 semanas estudiando diferentes textos que ustedes conocen y ustedes han oído y si alguien les regaló una taza de café que la compraron en Bisel, sí, seguro venía con alguno de estos versículos, sí, textos que todos conocemos, pero nos vamos a hacer la pregunta: ¿realmente significa eso? O sea, lo que yo estudié, o lo que a mí me enseñaron, o lo que yo siempre he dicho, ¿será que de verdad este texto dice lo que yo creo que diga? En mi grupo hicimos este experimento hace como 1 año o 2 años. Y es que hay un libro, y por cierto está en la librería. El libro se llama Textos fuera de contexto, ¿sí? Y es chilerísimo el libro, pero lo estudiamos en mi grupo y me recuerdo que se volvió un chiste en el grupo. Y habían varios en el grupo que de repente decían: pastor, ¿qué versículo nos vas a matar hoy? O sea, ¿cuál versículo vas a destruirnos? Porque y yo los miraba cuando sufrían y así como que no, yo quiero que digan lo que me digan. O sea, pero saben, corregir lo que un texto dice no es matarlo. Conocer un texto bien es mejor, porque cuando yo de verdad conozco lo que Dios dijo a través de su palabra, las promesas son mejores que las que yo quiero leer ahí. Y la esperanza es mejor y la instrucción es mucho, mucho mejor. Así que con esto en mente, pasemos al texto del día de hoy. Y el texto del día de hoy todos lo conocen y todos lo han oído, y está en Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y a ver, díganlo conmigo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un texto hermoso, y es un texto glorioso, y es un texto que ha sido terriblemente mal usado. Porque yo me he topado con gente que me dice: pastor, ore por nosotros, vamos a hacer un negocio, yo voy a cerrar este negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo:
No sé si eso es lo que el texto realmente quería decir. O pastor, mire, yo voy a ir a mi competencia. Sí, y no he entrenado, la verdad, pero no se preocupe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ore por mí, tengo un examen en la universidad, no estudié, pero todo lo puedo en que, o sea, ¿han oído eso, algo así o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy mal, no veo la salida, pero no necesito ayuda de nadie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el problema es que usamos este texto para justificar varias cosas. Y justificamos a través de él nuestra ambición por un éxito material. Y es que algunos lo usan para justificar la búsqueda de riquezas o logros materiales, como que si tener éxito fuera una promesa garantizada de la fe. Y algunos lo usan para justificar su falta de preparación. Sí, y es que alguien podría decir que puede lograr cualquier cosa sin prepararse o sin esforzarse, pensando que la fe en Cristo reemplaza la necesidad de un trabajo duro. Algunos lo han usado, pues como ya dije, en competencias deportivas o sobre todo, y esta es de las que más me preocupa, para justificar aislarse emocionalmente. Y entonces lo usan para evitar buscar ayuda en algún momento. ¿Por qué? Porque todo lo pueden en Cristo que me fortalece. Y creen que su fe en Dios les va a dar la habilidad personal, privada, sin necesidad de que nadie intervenga, de salir adelante de los hoyos donde nos metimos, porque nadie intervino. Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es lo que el texto dice. Eso no es lo que significa. Así que déjenme de un solo matarles el texto. ¿Sí? ¿Están listos? No puedo todo. No puedo cualquier cosa que se me ocurra solo porque Cristo me fortalece. No, eso no es lo que dice el texto. Sí, no, esto no es un cheque en blanco para perseguir cualquier ambición personal, porque Cristo me fortalece. Y sobre todo no, la fe no promete algunas cosas por más que quisiéramos que las prometa. ¿Sí? Entonces, para entender este texto tenemos, y miren, este es el secreto para entender cualquier texto. Para entender un texto necesitamos conocer su contexto. Y es a veces tan sencillo como: váyanse un par de versículos para arriba, váyanse un par de versículos para abajo y leamos. Si no entendemos bien la oración, leamos el párrafo. Y si no entendemos bien el párrafo, leamos el capítulo. Y si no entendemos bien el capítulo, leamos el libro entero. Y si no lo vemos a la luz del libro entero, leamos la Biblia entera. Pero tenemos que entender el contexto para entender el texto. Y en este texto no está tan difícil. Solo tenemos que subir 3 versículos para darnos cuenta de lo que realmente Pablo está diciendo. Así que miren esto, Filipenses capítulo 4. Comencemos en el versículo 10. Sí. No en el 13, comencemos en el 10 para llegar al 13. Y Pablo comienza a decir así. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿qué está pasando aquí? Pablo está preso. Pablo está en la cárcel por causa del evangelio, por predicar a Jesús. Pablo está en la cárcel y está pasando penas, incluyendo económicas, incluyendo penas materiales por causa del evangelio. Y nadie lo estaba apoyando. Él había plantado un montón de iglesias y ninguna de las iglesias lo estaba apoyando. Los filipenses lo apoyaron en algún tiempo y de ahí dejaron de hacerlo. Y ahorita acaban de retomar su apoyo a Pablo. O sea, le mandaron ofrenda, le mandaron cosas que él necesitaba. Y me encanta que él no le reclama, todo lo contrario, les da el beneficio de la duda, diciendo que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y él enfatiza que ha aprendido. Les dice: hey, yo no digo esto porque tengo escasez, y la tenía. Dice: he aprendido a tener y a no tener. He aprendido a estar en situaciones donde me falta y he aprendido a estar en situaciones donde me sobra. He aprendido a pasar hambre y he aprendido a comer de más. Y entonces dice, y todo esto, o sea, en medio de pasar situaciones difíciles, he estado contento. Mi fe ha estado fortalecida. Yo he salido del otro lado firme en el Señor, no reprochando, sino contento en todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahora, eso es muy, muy diferente. Y es que la verdadera lección sobre este texto es esto: por la fortaleza que Cristo me da, por la esperanza que yo tengo en Él, ahora tengo la capacidad de enfrentar situaciones difíciles y encontrar un contentamiento en cualquier circunstancia. Lo que nos está enseñando este texto es que podemos enfrentarnos a cualquier situación relacionada especialmente con nuestras necesidades materiales y mantener una buena actitud positiva, un espíritu de contentamiento que agrada a Dios, porque Cristo nos fortalece. ¿Sí? Esto no se trata de realizar y alcanzar cualquier sueño loco que yo tenga, sino sobre el sacrificio que a veces nos toca hacer, dejando esos sueños para perseguir la obra de Cristo, porque Cristo nos fortalece. Amén. ¿Se pueden ir? No, eso es lo que este texto nos dice. Pero yo les dije, no se trata solo de matar un texto, sino que ustedes vean que cuando lo entendemos bien, esto habla tanto más a nosotros. Y así que, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? ¿Cómo alcanzamos esto? Sí, y es que tienen que entender esto, y yo creo que ustedes lo saben. Hoy en día necesitamos urgentemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo necesitamos urgentemente porque el mundo está demasiado enfocado en el éxito material como el estándar que mide todo. Entonces, según el mundo, si yo tengo éxito es porque tengo el favor de Dios. Según el mundo, si yo tengo éxito y me va bien es porque Dios me está bendiciendo. Y según el mundo, si paso por malos momentos, es una maldición. Y no se dan cuenta que puede ser un medio de gracia que Dios puede usar para llevarnos a la dependencia y al verdadero gozo. ¿Y saben por qué nos surge esto? Porque la realidad, y yo conozco a muchos de ustedes, la realidad es que no todos aquí están viviendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, muchos les está tocando pasar momentos duros. Y me encantaría decirles, crean en Jesús y todo les va a ir bien, pero no es así. No es así como funciona. Y la gran mayoría de ustedes aquí ya lo vivieron y ya lo saben. Y ya saben que es cierto que no siempre nos va bien. Ojalá fuera así, pero no es así. Y entonces este texto, si tú estás pasando por uno de esos momentos, espero yo nos traiga esperanza en un momento difícil. Este texto nos enseña y nos va a enseñar cómo alcanzar el contentamiento. Y ahorita regreso a esto. Y este texto nos habla de lo que alcanzamos y de lo que pasa en nuestra vida y en aquellos que nos rodean cuando aprendemos a alcanzar el contentamiento en Cristo en medio de cualquier situación. Así que, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? Déjenme darles algunas lecciones que nos da el texto acerca de cómo alcanzar ese contentamiento, algunos tips de cómo llegar ahí y un poquito de lo que pasa. Y es que número uno tenemos que entender esto. Siempre, y esto es una clave, si yo quiero mantener una buena actitud en medio de una situación, siempre busca la mejor explicación ante una situación. Hace algunos años me recuerdo yo, tengo un pastor amigo mío, él vive en Francia. Y es más, vino aquí hace un par de años. Él vive en Francia y él es el director para Acts 29 de Europa. Yo soy de América Latina, entonces nos vemos bastante seguidos. Y una vez me recuerdo me escribió. Ni me recuerdo qué me escribió. La verdad es que me había escrito algo y yo me recuerdo que lo vi y dije, ¡ay, qué buena onda! Y me estaba pidiendo o preguntando algo. Y de repente ustedes saben cómo es. Vi eso, ¡ay, qué lindo, qué buena onda! Y me entró una llamada, me entró un correo, me entró alguien me cayó en mi oficina y de repente no le contesté. Nunca le contesté. Y un par de meses después nos reunimos, me reuní con él en Inglaterra. Y estando con él lo veo y le digo, perdón que no te contesté. Y me pasé, y ya saben ustedes cómo es, te lo juro que no era nada malo, que no era nada en contra, solo se me fue la onda. Y me dice, Francisco, tranquilo. Yo he decidido, yo me he hecho un hábito, me dijo, de siempre pensar lo mejor. Y así que yo he aprendido a que si vos no me contestaste, yo asumo que hay una buena razón para que no me contestaste y no me lo tomo personal. Ay, mira qué chilero, dije yo. Esa sí es una lección que deberíamos de aprender. Y esto es lo que Pablo está haciendo en esta situación. Porque imagínense, Pablo está preso por causa del evangelio, ha plantado muchas iglesias y nadie lo está apoyando.
Qué fácil alimentar la amargura en nuestro corazón. Y el problema es que si a la prueba económica que está pasando le sumamos ahora el dolor del resentimiento del corazón de que todos esos desgraciados, yo todo lo que hice por ellos y nadie me está apoyando, si le sumamos una cosa a la otra, nos va a aplastar. Pero Pablo le dice, ¿saben qué? Yo estoy seguro que ustedes querían apoyarme, simplemente no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Qué bueno que ya lo hicieron. En lugar de reclamar y decir, yo todo lo que he hecho, dice, yo sé que tenían ganas de hacerlo. Y es que, miren, esto se trata de poder atravesar una mala situación con una buena actitud. Esto se trata de poder atravesar el peor de los momentos con la mejor de las actitudes y con la fe intacta y puesta en Dios. Si quieres hacer eso, aprende a ver lo mejor en cualquier situación. Aprende a asumir y a buscar la mejor explicación. Porque si en medio del problema le sumamos que nuestra mente nos va a meter zancadilla, le va a meter zancadilla a nuestra actitud, diciéndonos todo lo malo que todos a nuestro alrededor están haciendo, no vamos a salir con una buena actitud. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese todo lo puedo? ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo podemos salir del otro lado con buena actitud? Siempre busca la mejor explicación ante una situación. Número 1. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer nosotros es entender que el contentamiento se aprende. Pablo decía así: he aprendido a contentarme con mucho, con poco, con abundancia, con escasez. Y al final nos dice: en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, les digo esto porque vivir contento en cualquier situación es algo que se aprende. Así que si no lo has logrado todavía, no te desanimes. Ya lo vas a aprender, ya lo vamos a ver. Es un proceso que tenemos que ir aprendiendo. Este tipo de convicción y este tipo de actitud no es algo que se logra solo con teoría. Lo logramos cuando atravesamos un mal momento y en medio de ese mal momento vemos la gracia de Dios, vemos la fidelidad de Dios, vemos que a pesar de todo Dios no nos ha abandonado, vemos que a pesar de todo Él está ahí a la par nuestra y no nos va a dejar. Y aunque mi padre y mi madre me desamparen, con todo el Señor me recogerá. Cuando yo vivo y entiendo y experimento eso, entonces comienzo a aprender a que la próxima vez que me toque, ya puedo entrar con una mejor actitud y con una mejor fe y con mayor contentamiento. No solo no es que estemos contentos de la situación por la que estamos pasando, pero quizás aún estamos esperando, a la expectativa de decir: ¿qué irá a hacer Dios en medio de esta situación? Si la vez pasada hizo, yo me imagino, apenas puedo imaginarme lo que va a hacer esta vez. Así que el contentamiento se aprende, y estar enseñado implica haberlo vivido, haberlo atravesado, pero también implica haber buscado el acompañamiento de otros en Cristo. Cristo me fortalece cuando yo llego con Él, y Cristo me fortalece a través de su cuerpo, que somos nosotros. Por eso la Biblia dice que el hierro con el hierro se aguza, se afila. Y después nos dice: así el hombre afila, aguza el rostro de su hermano. Así que si estás pasando por un mal momento, no lo pases solo. Busca ayuda, busca consejo, busca oración, busca el cuerpo de Cristo, para que Cristo, por medio de su cuerpo, te fortalezca. Entonces, lo que hago es busco la mejor explicación ante cualquier situación. 1, 2, entiendo que el contentamiento se aprende. Pero 3, tengo que entender esto, y es que no debemos confundir contentamiento con conformismo. Pablo nos está diciendo ahí: yo todo lo puedo, yo puedo contentarme en el peor de los momentos, ¿sí? Y es más, lo vemos en toda la carta. Versículo 4, antesito de esto, nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Pablo está en la cárcel, y pues, entonces, por si no quedó claro, nos dice: otra vez os digo, regocijaos. El versículo 6, Rogelio hizo un trabajo fantástico la semana pasada hablando de esto, donde nos dice: por nada estéis afanosos. En lugar de estresarnos, oremos. Antes bien sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Pablo nos dice: hey, yo estoy en la cárcel y estoy gozoso. Yo estoy en la cárcel y he aprendido a hallar contentamiento. Pero, y esto es lo que les quiero decir: si tú estás pasando por uno de esos momentos y dices: pero pastor, pero yo ya quiero salir de esta, se vale, está bien. El mejor ejemplo de eso es Pablo. En el capítulo 4 lo vemos diciendo: hallemos contentamiento. Pero en el mismo libro, en el capítulo 1,
Miren lo que Pablo les dice en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 19, vemos nosotros a Pablo con un deseo de salir de la cárcel. Es más, dice así, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo está diciendo, yo sé que ustedes están orando, por favor oren, ¿sí? Y yo sé que por medio de su oración me van a sacar de la cárcel. Y después todavía nos dice así, conforme a mi anhelo, o sea, yo tengo ganas de salir de la cárcel y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces Pablo está diciendo ahí, tengo ganas de salir de la cárcel. Nadie está feliz en la cárcel, ¿sí? O sea, nadie quiere estar en la cárcel. Y así que oren por mí, porque mi deseo es salir de la cárcel. Pero, dice, aún así, yo sé que estando aquí, Cristo va a ser glorificado o por mi vida o por mi muerte. Y además, después de eso, inmediatamente el siguiente versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si yo me tuviera que morir aquí, es ganancia. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy contento, pero quiero salir de aquí. Así que si tú estás pasando por un mal momento, yo te puedo decir, aun cuando quieres salir de ahí, puedes encontrar contentamiento. Y está bien desear salir de ese lugar. Se vale pedir salir de una situación mientras nos fortalecemos en Cristo para enfrentarla con gozo. Entonces, ¿vemos lo mejor? Número 1. Número 2, nosotros aprendemos el contentamiento, entendemos que el contentamiento se aprende. Número 3, no confundimos contentamiento con conformismo. Y número 4, y quizás esta es más obvia, es me fortalezco en Cristo. Fortalécete en Cristo. Pon tus ojos en el lugar correcto. Jesús, ¿quién es Él? Lo que Él hizo por nosotros, su obra a través de nosotros, debe ser quien nos motive y nos dé esperanza ante cualquier situación, sin importar en qué situación esté yo. Es más, Jesús, el autor de Hebreos le decía, hey, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él enfrentó la cruz. Jesús, entendiendo lo que Dios iba a hacer a través de la cruz, enfrentó la cruz con gozo. Enfrentó la cruz con gozo. Y eso es parte de lo que Pablo nos está enseñando a través de toda esta carta. Y es que Pablo amaba no solo al Señor y la obra que Él había hecho. Pablo esperaba su redención de parte del Señor. Y una y otra vez lo oímos hablar de su segunda venida y cómo todo va a estar bien. Pero al mismo tiempo, Él valoraba la obra de Cristo más que su propia vida. Y eso era lo que lo movía. Y eso era lo que le daba gozo. Y entonces su amor por ver el avance del reino de Dios aquí en la tierra y el amor que él tenía por el pueblo de Dios lo fortalecía. Miren esto. Regresen al capítulo 1. Hoy les dije que íbamos a leer un montón de textos. Pero en el capítulo 1 Pablo comienza a introducir todo esto y nos dice que él se gozaba de algo. Versículo 12 dice, de que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces Pablo dice, en medio de todo lo que me está pasando, yo me fortalezco, yo estoy feliz en que todo esto ha resultado que el evangelio va avanzando, el evangelio ha progresado. Y el siguiente versículo nos dice, y yo he podido compartir el evangelio con los carceleros y con los otros presos. O sea, él está feliz de que su situación le ha permitido compartir el evangelio. Y no solo eso, él está feliz de que en medio de todo lo que está pasando, versículo 14, los hermanos, los de las iglesias, ahora que lo ven a él sufrir como está sufriendo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo dice, yo en medio de todo esto, sí, quiero salir de aquí, pero me gozo que el evangelio está avanzando, que yo he podido compartir el evangelio y que hay gente que ahora comparte la palabra sin temor viendo mi ejemplo. Ahora, no todos la compartían por buenas razones. Es más, Pablo comienza a hablar de que habían algunas personas que compartían el evangelio para añadir aflicción a sus prisiones. ¿Saben qué significa esto? Habían personas que decían, yo no amo al Señor, no amo su obra, no amo a su pueblo, todo lo contrario, me cae mal Pablo. Entonces voy a compartir el evangelio porque los romanos van a decir, estos cristianos, ¿qué onda? Sí, ya no los aguantamos, queremos callarlos. ¿Cómo los callamos? Aplastemos a Pablo.
aplastemos al líder. Y entonces Pablo dice, hay gente que ha añadido aflicción, que predica solo para añadir aflicción a mis prisiones, pero, y tan grande era su amor por el evangelio, y tan grande era su amor por la obra, que mire lo que él dice, todavía nos dice esto en el versículo 18, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto nos fortalecemos en nuestro amor por la obra del Señor, que va por encima de nuestro amor por nosotros mismos. Nos fortalecemos en que entendemos que el Señor tiene el poder para hacer que cualquier cosa resulte para bien. Además, este versículo también se lo saben. Romanos 8:28. ¿Se lo saben o no? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos fortalecemos en Cristo cuando entendemos eso. Y este es un texto tan increíble y tan increíblemente maravilloso que lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas vamos a regresar a este texto. Va a ser el versículo que vamos a hablar dentro de 2 semanas. Pero entonces me fortalezco en mi rol, en su obra. Me fortalezco en la soberanía de Dios a través de todo esto. Me fortalezco en el mismo cuerpo de Cristo. Si nos brincamos otra vez al capítulo 4, en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido. O sea, Pablo le dice a los filipenses, ustedes me mandaron ayuda, todo lo he recibido y ahora tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo está diciendo, ustedes mandaron a Epafrodito y su visita fue un bálsamo para mí. En el cuerpo de Cristo yo he sido fortalecido, en que la visita de Epafrodito, trayendo la ayuda de todos ustedes, me ha dado la fuerza para seguir adelante. Así que cuando las cosas se ponen difíciles, muy difíciles, dejamos que Él nos consuele y nos fortalezca. Al final, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado, nos dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando vivimos de esta manera? ¿Qué pasa en nosotros cuando vivimos de esta manera? ¿Qué pasa en aquellos que nos rodean cuando nos ven nuestro testimonio viviendo con contentamiento a través de cualquier situación? Es increíble, sí. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Solo viendo el capítulo 4, ni siquiera el libro entero, pero solo viendo el capítulo 4 vemos cosas increíbles que pasan cuando yo decido ser fortalecido en Cristo para atravesar cualquier situación. Y es que miren el versículo 5. El versículo 5 nos dice a nosotros esto. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y es que cuando tú decides no amargarte, no estresarte, no afanarte, confiar en el Señor, encontrar contentamiento, atravesar la situación, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Los que te rodean van a ver eso y entonces Pablo dice, cuando te vean, tu gentileza va a ser conocida por todos los hombres. Y es que cuando yo vivo de esta manera, miren el capítulo 4, versículo 1, lo primero que nos pasa es esto. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando yo decido ver a Cristo en medio de cualquier situación y no dejar que esto me amargue, salgo del otro lado con mi fe intacta. Pero mucha gente que ha entendido mal estos textos y entonces ahora dice, ¿dónde está el Señor? Porque yo todo lo podía y resulta que no lo pude. Salen del otro lado con la fe atropellada. No quieren nada del Señor, pero Pablo dice, no. Están firmes. Si tú dejas que el Señor te fortalezca para salir adelante en todo, tu fe va a salir intacta del otro lado. Es más, fortalecida. En lugar de decir, Señor, ¿por qué? ¿Dónde me dejaste? Vas a salir confiando y diciendo, Dios es bueno a pesar de todo lo que me pasó. Y vi su bondad en medio de todo esto. ¿Sabes? Cuando encontramos el caminar, cuando encontramos el contentamiento, el caminar en un mismo sentir con otros creyentes, ahora se vuelve algo posible y se vuelve algo bueno. Miren el versículo 2 dice, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique, a Juanita y a María, o sea, que sean de un mismo sentir en el Señor.
Estamos hablando de una buena actitud en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que esto no se trata de éxito material, cuando yo me doy cuenta que esto no se trata de riquezas o de poder, sino que se trata de algo mucho mejor y mucho mayor, entonces, como no es de éxito o fracaso, puedo quitar la comparación y puedo quitar la envidia que viene cuando mi hermano le va mejor que a mí, o el orgullo que viene cuando a mí me va mejor que a mi hermano, y puedo caminar en un mismo sentir. Y Pablo le dice: hey, muchacha, cuando caminamos en Cristo, Evodia y Sintique van a poder estar en un mismo sentir en el Señor. Y no solo eso. Ahora vamos a encontrar gozo y vamos a encontrar paz. El capítulo 4, versículo 4, Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Estoy en la cárcel y otra vez les digo: regocijaos. Y cuando eso pasa, ¿saben? Ya no nos afanamos. Ahora oramos. Ya no nos afanamos, ahora oramos. Ya no nos preocupamos, ahora venimos delante del Señor. Rogelio predicó esto la semana pasada, pero el versículo 6 nos dice así, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y el 7, aunque no lo puse en pantalla, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que, y con esto termino. ¿Realmente significa este texto lo que había yo aprendido quizás de que todo lo puedo? Quizás no, pero es mejor. Es mucho, mucho mejor. Y es que de ahora en adelante, si tú estás atravesando una situación económica difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me desespero, no entro en pánico. Encuentro la fortaleza en Cristo para ser sabio con los pocos recursos que quizás estoy teniendo en ese momento. Mantengo una actitud buena, un contentamiento, gozo y paz, precisamente porque Cristo me fortalece. Ahora resulta que si estoy enfrentando una enfermedad o dolor, que quizás mi cuerpo se está deteriorando y pareciera que la cosa no está mejorando, ahora puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me desespero, oro por sanidad, por supuesto, pero busco en Cristo la fortaleza emocional y el espíritu y la fortaleza espiritual para enfrentar la enfermedad sin tirar la toalla, sin desfallecer, y con un testimonio que impacte a otros. Y aun cuando mi cuerpo está débil, Cristo me fortalece para seguir adelante con fe, sin perder mi esperanza en Él. ¿Sabes? De ahora en adelante, si estás en una relación complicada, tus padres, tus hijos, tus hermanos, con amigos, no me rindo, no actúo con resentimiento, no. Cristo me fortalece para mostrar amor, para mostrar perdón, para mostrar paciencia a gente que no es ni amable ni amorosa, que pareciera que hizo cosas no muy perdonables y que sin duda prueban mi paciencia. Y aunque la reconciliación es difícil, Cristo me fortalece para seguir amando y para seguir perdonando, buscando la paz en medio de esa relación. Si no tengo un trabajo y la estoy pasando difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la muerte está rondando y quizás la veo venir y tal vez se siente más cerca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final, como decía Habacuc, como decía el profeta Habacuc, ¿saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie ahí donde estás. Hoy vamos a terminar como lo hacemos cada semana. Vamos a orar, agradeciendo al Señor por su palabra, por su obra, por su ejemplo que nos fortalece. Vamos a responder al Señor en oración, vamos a cantar.
Él es santo por siempre. En Él no hay maldad, Él no se equivoca, Él todo lo que hace es perfecto. Eso es lo que significa santo. Y si tú viniste hoy y dices, madre, yo ya no lo puedo, a menos que Cristo me fortalezca. Yo estoy pasando por algo donde ya no doy. Hoy te vamos a invitar a que permitas que Cristo te fortalezca a través de su cuerpo. Entonces, mientras cantamos, te vamos a invitar a que vengas aquí adelante. Y van a ver aquí líderes, van a ver aquí algunos de nuestros pastores. Queremos orar por ti, queremos acompañarte, queremos llorar contigo, queremos ponerte la mano en el hombro y que puedas escuchar a través de nosotros, como que si viniera de Cristo, el ánimo, todo va a estar bien, y que de esa manera Cristo nos fortalezca. Así que eso vamos a hacer. Voy a orar. Si tú tienes necesidad, si tú quieres oración, ven aquí adelante. Aquí van a estar nuestros líderes. Vamos a orar por ti y vamos a dejar que Cristo, a través de su cuerpo, nos fortalezca. Porque sabes, aunque no lo puedas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por el ejemplo de grandes hombres como Pablo, pero sobre todo por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, hoy volteamos a ver a ti en medio de cualquier situación y te decimos, Señor, ven, ayúdanos, ven, fortalécenos, ven, Señor, acompáñanos. Padre, en medio de cualquier proceso, permítanos poner nuestros ojos en ti y recibir de ti la fortaleza para atravesar esta situación con una buena actitud, con una fe firme, y salir del otro lado con gozo, con paz, fortalecidos, contentos de que a través de todo esto tu obra ha avanzado y tu evangelio ha llegado a otros, mi Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres santo. Tú no te equivocas, tú eres santo, santo por siempre, mi Dios. Así que ahí donde estás, vamos a cantar, y veo que ya algunos vinieron aquí. Vamos a cantar, y si tú necesitas oración, te invito a que vengas aquí adelante. Queremos orar contigo, queremos orar por ti y dejar que Cristo nos fortalezca en este momento a través de ellos.